Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El tema de hoy lo he titulado La paz de Dios. ¿Y por qué hablar acerca de la paz de Dios? La paz de Dios es fundamental, es importante. ¿Debido a qué? Debido a que precisamente en la actualidad lo que más necesita la gente es recibir paz. Ya estamos viendo que las enfermedades del futuro tienen que ver precisamente con la falta de paz, con la falta de amor que cada uno de nosotros debe tener hacia sí mismo y hacia el prójimo y hacia Dios. Entonces, quiero que me acompañen en esta predicación. ¿Listo? Vamos a ver. Miren. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, Jesús es el príncipe de paz. Y mire que es algo súper poderoso. ¿Por qué? Porque mire que cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Dios, Él lo que impregnó en mi corazón fue paz. Cuando lo conocí, estaba al borde del suicidio, me iba a matar, sino que Dios impidió de que cometiera esa locura, me iba a cortar las venas. Pero gracias a Dios alcanzó a llegar un amigo y estuvimos hablando. Al poquito tiempo mi mamá me volvió a invitar por última vez a la congregación. Yo le decía que sí iba, pero no iba finalmente, porque como todo pelado, me iba detrás de las chicas, de la rumba, en fin, etc. Pero ¿qué pasó? Que Dios tuvo misericordia y ese día yo fui. No entendí nada de lo que me decían en la congregación, ni tampoco vi milagros, ni sanidades, ni liberaciones, no vi nada. Solamente lo único que yo recibí fue paz. Y esa paz me sirvió para demostrarme que Jesús era Dios. Y de ahí no he salido de la presencia de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, quiero que me acompañes. Vamos a iniciar ya como tal con la predicación. El libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Y mire este mensaje tan lindo, esta promesa tan hermosa que Dios nos da en su palabra. Por eso les digo, cuando usted quiera que Dios le hable, cuando usted quiera que Dios obre en su vida, acérquese a las Escrituras. Ahí pueden ver claramente en la pantalla. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Escucha bien lo que tengo que decirte de parte de Dios. Mira, Jesús es Príncipe de paz, y la paz que emana, ojo aquí, la paz que emana de Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu, eso es impresionante. No hay cómo poder entender esa paz. Escuche esto. Es una paz que usted puede tener todos los problemas juntos, encima. Usted puede estar solo físicamente, sin respaldo de nadie. Pero es una paz que a usted lo va a llenar, es una paz que a usted lo va a colmar, ojo con esto, lo va a llenar por dentro. Es una paz que le hace sentir la seguridad de que Dios lo está protegiendo, de que a pesar de que usted no está con nadie físicamente, Dios está ahí para guardarlo, para bendecirlo, para ayudarlo. Y es ahí donde nosotros empezamos a conocer a Dios, no como un Dios que está en el cielo, sino como aquel amigo que está dispuesto a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a conocer quién realmente es el Señor. Y
nombres que aparecen aquí, mire, consejero admirable, cada vez que he necesitado un consejo, me acerco a la palabra de Dios, le oro a Dios, le digo, Señor, aconséjame, ayúdame, Señor, ¿será que estoy mal? Cuéntame, analízame, Señor, revisa mis caminos, ¿será que esto es consecuencia de un error o es una prueba? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué no debo hacer en esta situación? Y mire que Dios es lindo y responde. Y ustedes dirán, uy, pero ese pastor se la fumó verde. Porque Dios, yo no lo escucho a Dios, no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios habla a través de las circunstancias, a través de su palabra y aún a través de personas que disponen su vida. Además, una vez tuve una experiencia muy tremenda. Escuche bien lo que le voy a decir. La muerte de mi papá. Y muchas veces decimos, no, los curas católicos y esto y aquello, porque entre nosotros, escuche bien, y entiéndase bien, no me van a tildar de ecuménico. Ecuménico es el que hace todo igual. No. Mire, entiéndase bien. Fuimos al velorio, y claro, en el velorio asistieron pediatras, asistieron de todo. Y llegó ese cura y empieza a hablar la palabra de Dios y daba conforme a la situación que se estaba viviendo en la casa. Fue tan tremendo que todos nos quedamos asombrados y decíamos amén. ¿Por qué? Porque ese cura sí estaba conectado con el Espíritu. ¿Qué utilizó ese cura? La palabra de Dios. Y habló y dio una exhortación que nos consoló a todos. Porque sabíamos que Dios estaba en el asunto y que era el mismo Dios que estaba obrando. Y muchas veces nos ponemos, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo esto, aquello. Mire, desde que nosotros creamos en Jesús de corazón, le obedezcamos su palabra y demás, somos hijos de Dios. Por eso nos narra las Escrituras que llegaron los discípulos a decirle a Jesús que tuvieron que reprender a algunos, porque en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. ¿Y Jesús qué les dijo? Jesús les dijo, si ellos creen y están usando mi nombre, déjenlos. Déjenlos. Aquí lo que se trata es de tener la fe puesta en Jesús, no en el catolicismo, no en las imágenes, no en los curas, no en el cristianismo, en los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, ni en los de la alabanza, ni nada por el estilo. Y así sucesivamente. La fe tiene que estar puesta, como dice en Hebreos, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Y Dios quiere aconsejarnos como ese Padre bueno. Mire que es tremendo. Cada vez que tengo que tomar una decisión y la tomo, escuche bien, y tomo la decisión y me voy a mover conforme a esa decisión, si Dios ve que está mal, me habla antes y me da momentos de lucidez y me impide dar el paso. ¿Por qué? Porque ese Padre amoroso. Es que muchas veces nos pintaron a un Dios castigador y Dios es muy lindo, muy especial. Y Él está dispuesto a acompañarnos como aquel Padre amoroso, a guiarnos. Acuérdese cuando usted tenía sus hijos pequeños. Veía que se iban a caer, ¿qué hacía? Reflejos de gato, ¿sí o no? Suena, cógelo por ahí. ¿Ya? Cuando Dios ve que nosotros vamos a cometer un error y nos ve, lo tremendo es que muchas veces nos ve en nuestra inmadurez, así como nosotros vemos a nuestros hijos actuar muchas veces en inmadurez y otras maduramente. Así llega Papito Dios y nos dice, me dice, Iván,
Sí, sí, ya vi la situación y demás. Pero si haces esto va a venir esta consecuencia, entonces mejor quédate quieto. Y eso me ha servido mucho. Muchas veces me pone a reflexionar. Me ayuda a ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y mire, lo primero que dice es que Dios nos quiere aconsejar. Segundo nombre, Dios fuerte. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a pelear por nosotros. Y entonces llega Dios y dice, ¿ah, sí? Ah, ¿quieren hacerle daño a mi hijo o a mi hija? Entonces, ¿quién los librará a ustedes de mi mano? Y eso lo dice en la Biblia, porque no falta religioso que ha de decir que eso no es así. Y te invito para que busques en el Antiguo Testamento, cuando se levantaron en guerra en contra de Ezequías, si no estoy mal, que Dios le habló a Eliseo todo lo que estaban hablando en un cuarto cerrado. Los reinos, eran varios reyes, pero creo que era uno en específico muy temible de Asiria, algo así es que era, con sus generales y demás. ¿Y sabe qué pasó? Que Eliseo le decía todo al rey, entonces les ponían trampas y no caían en ellas. Hasta que un día dijo el rey opositor, dijo, bueno, ¿qué es que está pasando? ¿Quién le está avisando al rey Ezequías de que yo tengo esta emboscada en contra de él y de su ejército? Y entonces le avisaron. Le dije, no, es que es el profeta Eliseo que vive en tal parte de Israel, que está avisándole, le habla al oído al rey y le avisa todo lo que nosotros hablamos. Y se levantaron los asirios y se levantaron en contra de Eliseo, y se fue un ejército grandísimo, dice. Un ejército muy temible, solo para pescar a un solo hombre. Y Eliseo no tenía guardaespaldas ni tenía un ejército. ¿Cómo sería de impresionante ese ejército que dice que cuando, las escrituras dicen que cuando el siervo de Eliseo vio eso, inmediatamente sintió temor, un temor profundo. Y Eliseo le dijo, Padre, le dijo, Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, le dijo, Jehová, te pido que abras los ojos de mi siervo para que él vea que mayores son los que están con nosotros. Y Dios le responde y abre los ojos de este siervo y ve al ejército celestial, ángeles como de 3 a 5 metros o más de altura. Y entonces el Señor Dios Todopoderoso los deja ciegos a todo el ejército de Asiria. Y Eliseo los lleva uno por uno y los devuelve a Asiria. Y vuelve y ora y les dé vuelta la vista a todos ellos. Y ahí entendieron que contra el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, cuando usted dice Jehová de los ejércitos, significa el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasó? Que desistieron de levantarse en contra de Israel y de Eliseo. Y mire, cada día lo vivimos. Yo les dije, les he contado muchas veces que he visto a Dios que por protegernos, específicamente por protegerme, he visto cómo Dios ha matado gente y cómo Dios ha dado vida en otras ocasiones. ¿Se me entiende? Y eso uno de pronto se queda como que así, pero mire, esta semana ya lo vivimos. ¿Sí me entiende? Y aquí la gente que está y sabe del tema que le estoy hablando, que es bastante delicado, lo vimos. ¿Sí me entiende? Dios es capaz de guardarte a ti y a tu familia. Dios es capaz de matar gente. Lo he visto. Dios es capaz de darte vida. Dios es capaz de coger a los que te desean el mal y ponerlos debajo de tus pies sin que tú muevas un solo dedo. Una cosa tenés. Por eso Dios fuerte, porque Dios está protegiéndote.
La gente le gusta abrir el Salmo 91 en los negocios porque es un salmo de protección. Dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. ¿Sí me entiende? Dios es Dios fuerte. Dios es capaz de ayudarte. Por eso es que el nombre de este ministerio se llama Shaddai. Shaddai es un nombre judío que significa Dios todopoderoso o Dios más que suficiente. Y ese nombre sí que lo hemos visto fluir, sobre todo en esta última semana. Pasaron dos cosas tremendas en el ministerio y Dios nos ayudó de una manera admirable, sorprendente, sobrenatural. Padre eterno, ¿por qué? Porque Él es tu Padre, Él es mi Padre, y es eterno porque jamás muere. Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Y príncipe de paz. Cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios fuerte, le voy a decir lo que trae la paz de Dios. Y no se lo voy a decir porque a mí me lo hayan dicho. Le voy a decir porque Dios me permitió experimentar esto. La paz de Dios te sana. La paz de Dios te libera. La paz de Dios te llena de perdón. Usted dirá, no, pero es que eso lo hace el amor. Por eso. Porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y qué trae? Paz. ¿Sí me entiende? Sí, es algo tremendo. Es algo tremendo y poderoso. ¿Sí? Es que son cosas sobrenaturales que acontecen día tras día. Y usted debe saber. Y la gloria es de Dios. Por eso es que aquí veo a alguien llorando. Porque lo que pasó esta semana fue fuerte. Dios se movió e hizo que recuperásemos a la hija de una ovejita que está aquí, que fue robada. Y Dios se movió y se glorificó en medio de una situación tan tensa que vive el país, donde se han vuelto nuevamente a los secuestros y demás. Y Dios mismo se encargó de glorificarse. Y entiendo las lágrimas de esta ovejita que está aquí. ¿Por qué? Porque Dios es grande, maravilloso, poderoso, es sobrenatural. Es que si estamos aquí no es para hablar de religiosidad. No es para hablar de que Dios es bueno solamente. No, 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 no. Estamos aquí para conocer quién es el Dios que te llamó y el Dios que me llamó. Que tiene la capacidad de dar vida o quitarla. Que tiene la capacidad de bendecir tu vida y de sacarla del foso cenagoso. Que es capaz de rehacer tu vida, tu economía, tu familia. Es que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, como me dijo esta ovejita. Después de esto duró varios días sin poder probar bocado del impacto tan tremendo. ¿Sí me entiende? Es que es tremendo. Es ver a Dios en nuestras vidas diciendo, no me tocan a mi pueblo porque yo los cuido como la niña de mis ojos. Y así sucesivamente. ¿Cuánta gente que me ha llamado? Que Dios incluso ha resucitado personas solo porque se trata de su pueblo. Y es literal. Y todos los días me toca estar viendo casos así y peores. ¿Cómo no hablar de la paz de Dios? ¿Cómo no hablar de un Dios tan omnipotente, tan poderoso? Si lo veo todos los días manifestándose en mi vida y a través de mi vida para llegar a otros. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Es más, les digo una cosa.
Usted le puede decir a Dios: Señor, tengo mi vida así y asá, vuelta a nada. Le puedes decir, dile si quieres: Señor, pongo mi vida delante tuya. Si tú me puedes proteger, bendecir y ayudarme, como dices a través del pastor, o dígale, como el pastor está diciendo que tú puedes hacerlo, aquí está mi vida. Yo he visto gente en la quiebra económicamente y Dios los hace levantarse de allá. No una, varias veces. He visto gente que estaba muerta y Dios los levanta. Tengo el caso de un primo en Pasto, que a esta edad creo que tiene 11 o 13 años de edad, al cual Dios resucitó de entre los muertos. ¿Sí me entiende? O sea, son casos poderosos que hasta uno se queda con la boca abierta y uno dice: no, Dios mío, es que definitivamente me quedé, fue corto. Pensé que había visto todo, pero no, Señor, tú llegaste con tu gloria, tu majestad, tu bondad, tu paternidad. Escuche bien, dentro de los nombres que estamos viendo, Padre Eterno, le voy a decir por qué el diablo le tiene bronca a usted y a mí. Porque él sabe que usted y yo somos imperfectos, pero que a través de Jesucristo recibimos la paternidad espiritual de Dios. El mismo Dios que fue severo con él y que lo expulsó del cielo. El mismo Dios que lo condenó al abismo. El mismo Dios que lo pasó de ser un querubín precioso, hermoso, a la bestia más inmunda. Un Dios que al final de los tiempos va a encadenarlo y lo va a juzgar y lo va a atormentar. Pero Dios con usted y conmigo tiene bondad. Es como aquel padre bueno que trata de traer bendición sobre sus hijos, como aquel padre que trata de traer guianza sobre sus hijos, como aquel padre bueno que trata, carambas, de consolar a sus hijos. Yo he visto a Dios de una manera tan misericordiosa que termina siendo más humano que cualquiera de nosotros. He visto cómo Dios, cuando has estado llorando y en una angustia terrible, Dios te abraza, te habla con amor, y también he visto llorando a Dios. Es una cosa tremenda, viejo. Lo que pasa es que la gente no lo entiende porque no lo vive. ¿Por qué? Porque el mundo lo que ofrece es trago, estupefacientes, mujeres, disolución. Y entonces la gente no entiende por qué tanta paz. En esta semana hablaba con mi esposa y mi esposa me mencionaba 4 puntos. Me decía: no entiendo cómo haces. Se te vino esto. No entiendo cómo haces. ¿Cómo haces para estar tranquilo? Le dije: fácil. Confío en mi Dios. Confío en Papito Dios. Nunca me ha desamparado. Él es mi escudo. Él es mi fortaleza. Él es mi castillo y mi libertador. Yo no sé cómo, pero Él se encarga de mí. Y también lo vi esta semana. También me ocurrió una situación donde Dios utilizó a los entes judiciales para ayudarme. ¿Se me entiende? Mire cómo es Dios. Es que es Dios metiendo su mano y diciendo: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Así no dice en el libro de Isaías: yo soy tu Dios fuerte y celoso, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el pueblo de Dios no ha entendido qué significa eso. Cuando tú le dices a Dios que te rodee con su diestra, Satanás, Lucifer o el diablo, que son el mismo, no te pueden tocar. El libro de Job dice claramente, Satanás le decía a Dios continuamente: pero ¿cómo no va a temer Job a Dios
Si tú lo has rodeado, ¿cómo no va a prosperar? ¿Cómo quieres? Si tú lo has rodeado con tu diestra, ¿cómo no va a prosperar? Y dijo, déjame tocarlo piel por piel, y blasfema delante tuyo. Y Dios le dijo, listo, hacele, pero no toque su vida. Y cuando el diablo lo tocó, le quitó hijos, riquezas, le enfermó hasta el cuerpo físico. Y ese hombre en plena desdicha nunca maldijo a Dios, ni nunca blasfemó. Era tal el desespero de Job que maldijo el día en que nació, pero nunca se levantó en contra de Dios. Y los que se suponía que tenían que ayudarles, que eran los amigos espirituales de Job, y la mujercita, no, mano, no se hacía un sancocho. O sea, no servía empanada, hermano. Tanto así que finalmente Dios le tuvo que decir a esos hombres, les dijo, bueno, me le van a decir a Job que ore por ustedes o los mato, los acabo a ustedes y a sus descendientes. Y Job tuvo que orar por ellos. Y Dios le restituyó 2 o 3 veces más a Job. Entienda, Dios te conoce, escucha bien lo que tengo que decirte de parte de Dios. Y no te lo digo porque lo haya aprendido de un libro, no. Es porque lo he vivido. Dios te conoce y Él te quiere ayudar. Para Él eres de estima, de gran estima. Y Dios quiere ayudarte. Tan solo quiere que seamos sinceros con Él. No sé usted. Escúchame bien lo que le voy a decir. No sé usted. Pero el Señor me ha hecho experimentar de que cuando le hablo con el corazón desnudo delante de Él, me escucha y me pone una paz tremenda. Y lo más tremendo es que responde. Pasemos de diapositiva. Mire. Lo que estamos viviendo en la actualidad ya el Señor lo había descrito en su palabra. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. ¿Dónde está eso? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 8. Ya Dios nos había hablado. ¿Qué estamos viendo? Pestes. ¿Qué estamos viendo? Hambrunas. ¿Qué estamos viendo? Guerras. Rusia contra Ucrania. Aquí en la misma Colombia estamos viviendo una guerra interna que lleva más de 50 años. Que tembló en México, que tembló en Perú, que tembló y tembló. Lo estamos viendo. Y hay gente que dice que es el fin del mundo. No, dice, son principio de dolores. ¿Sabe cuándo sí se va a dar que sea el fin? Cuando usted y yo veamos que la abominación, el anticristo, se sienta en aquel templo, en la silla donde Jesús leyó Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Así dijo el Señor. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas. A los ciegos libertad, a los cautivos, vista a los ciegos, hace libre al oprimido, proclamad el año del Señor. Cuando usted vea que el anticristo se sienta ahí, hermano, esto tiene límite, fecha, hora y calendario. Así de sencillo. Antes no. Antes son principios de dolores y debemos utilizar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces Dios nos advierte y nos dice, no tengan miedo. Esto es necesario que acontezca. Lo que están viviendo es necesario que acontezca. Nada se ha salido de mis manos. Esto ya estaba dicho hace miles de años. Y lo seguimos viviendo y lo seguimos viendo cumplirse. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen, ojo con esto. Las Escrituras dicen, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.
Incluso hasta los católicos lo tienen en una canción, ¿no? De cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. ¿Ah? Y no ha de faltar a la persona que decir, uy, el pastor fue acólito. No, para nada. Ustedes no saben de dónde Dios me cogió. Era todo menos religioso. Eso era impresionante. Dios me fue a sacar de discotecas, de la fornicación y demás, así como lo saca usted. No es que yo estaba buscando a Dios. Dios me buscó a mí y me encontró. ¿Sí me entiende? Yo estaba buscando una persona que tenga la esencia que tiene Dios, esa fidelidad, ese amor, esa honestidad, esa integridad, esa justicia. Nunca la encontré. Pensaba que estaba en una mujer, pero nunca la encontré. Antes todo lo contrario. Cuando Dios me encontró a mí, la cosa fue diferente. ¿Ya me entiende? Y Dios nos está diciendo, todo esto tenía que pasar. Todo. ¿Pero por qué? Porque es que se anuncia la venida ¿de quién? De dos seres espirituales fuertísimos. Uno, el anticristo. Porque el diablo imita todo. Y quiere mandar a su hijo a la tercera persona de la Trinidad, satánica. ¿Sí me entiende? Escuche bien. Escuche bien lo que tengo que decirle. Pero también los cielos anuncian la gloria del Creador y descenderá y todo el mundo lo verá en una nube. Y sabrán que Jesucristo vuelve, no como siervo, sino como rey, a dirigir y gobernar las naciones con vara de hierro, a enfrentar las cuatro potencias, quienes serán destruidas, todos sus ejércitos. Cuando se junten contra Israel, vendrá el Armagedón. ¿Se me entiende? Aún hasta las aves se juntarán para devorar sus carnes. Es impresionante lo que dice la Escritura. Pasemos de diapositivas. Mira, Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Por qué nos dijo esto? Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son duros. Lo que estamos viviendo no es nada fácil. Lo que estamos viviendo es cumplimiento de lo que tiene que suceder para que se manifiesten los dos seres espirituales. ¿Sí me va a entender? Primero se manifestará, escuche bien, primero se manifestará el anticristo y segundo, el Rey de Gloria. ¿Sí me va a entender? Y nosotros debemos ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque mire, estamos viviendo lo que Dios nos dijo. Ahora, ¿cuántos jovencitos conocen o cuántas personas conocen que no tienen paz y se están suicidando? En China, en Asia, en otras partes, ¿qué es lo que pasaba? La gente, por más que tuviera plata, al no poder gastarla, no poder salir, ¿qué pasa? Se deprimían, terminaban suicidándose. Entienda. Dios quiere bendecirnos, pero esto que estamos viviendo es el comienzo, principio de dolores. Por eso es necesario que nosotros debemos hacer que nuestras vidas se organicen al propósito de Dios. Y mire que personalmente, como les dije, experimenté esta paz. Y es una paz que ni el dinero la compra. Es una paz que no te la da tu familia, no te la da la seguridad social, no te da la seguridad económica. Es una paz que es inexplicable. Usted puede estar lleno de problemas, pero siente una paz que sobrepasa todo entendimiento, que usted dice, pero ¿cómo es posible de que yo pueda tener tanta paz, tanta tranquilidad? Si mire lo que me está pasando. ¿Sí me va a entender? ¿Entiende eso? Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo al ponerte esa paz? Yo
estoy contigo. No temas, manada pequeña, yo estoy contigo para ayudarte, para bendecirte, para prosperarte. Yo estoy contigo. ¿Con quién Dios va a estar? Con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que coge la palabra de Dios y la aplica. Ese es pueblo de Dios. No sirve decir y no hacer. Con Dios se hace. El que dice y no hace, no sirve. Pasemos de diapositiva. Miren. Con esto terminamos. Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Mire cómo describe la escritura a Jesús. Dice, entonces, cómo describe la escritura la paz que Jesús da. Entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Un niño de pecho juzgará sobre el agujero de la cobra. Y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Escuche esto. ¿Por qué dice que no se harán daño? ¿Por qué dice que todos vivirán en paz? ¿Por qué? Porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Se lo voy a decir así. ¿Usted quiere paz? ¿Usted quiere que esto mejore? Sea testimonio, no de palabras. Escuche, no de palabras. No sirven las palabras, por favor, óigalo bien. Sea testimonio con sus hechos de que Dios vive y reina, de que Jesús está vivo y que está dispuesto a tener misericordia de nosotros. Y entonces habrá paz, tranquilidad, bendición. ¿Usted no se ha dado cuenta? Mire, yo tengo dos hermanos que eran bastante gruñones, ¿oyeron? Uno de ellos está escuchando la predicación en este momento. Y quiero decirle que de las cosas que me trajo admiración sobre ellos es ver la forma como Dios los transformó. Con uno de mis hermanos no necesitaba nada para darse duro uno. Sobre todo con mi hermano Darío. Era bien loco. Y ver cómo Dios lo ha apaciguado. Al punto que él varias veces me ha calmado a mí. Imagínense, ¿ah? Y yo digo, wow, tremendo. Son las cosas que Dios hace. Pero es que si usted hubiera conocido cómo era mi hermano Darío antes, era loquísimo. Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Y bueno para dar golpes. Pero loco, pero era loco, 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 loco. Y Dios lo fue apaciguando con amor. Y aquí hay gente, hombre Anderson, ¿sí o no? ¿Ah? Aquí hay gente que, mejor dicho, tiene un recorrido, más recorrido que taxi. ¿Ya? Más recorrido que un taxímetro. Y están apaciguados. Están apaciguados. Entonces mire cómo es esto. ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Cómo lo hace? Con amor. El amor de Dios te trae paz. ¿Entiende eso? El amor de Dios te trae paz.
El amor de Dios hace que estés afable. El amor de Dios hace, mire, la misericordia de Dios hace que te refrenes de tu mal. ¿No les ha pasado que ustedes han dicho, Señor, estoy cansado, estoy aburrido, no voy más? Aquí voy con toda y me desquito con todos. Y llega Dios y te da un momento. ¿Un momento de qué? Un momento de sobriedad, un momento donde tú puedes ver de que efectivamente Dios te hace reflexionar. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. A veces he estado enceguecido de la ira, como cualquier ser humano. Llega Dios y ¡pum! Me toma con su espíritu. No sé si han experimentado esto, que usted siente que está hirviendo por dentro de la ira. Y es como que alguien le echó agua a la vela, se apagó. Uno dice, ¿y qué pasó ahí? Y llega el Espíritu bendito de Dios y nos dice, calma, cálmate, cálmate. Y mire, personalmente me pasó una vez. No, pues una, no, varias veces. Pero le voy a contar para terminar esta experiencia. Una vez yo estaba en mi negocio, en mi trabajo. Estaba trabajando secularmente. Y estaba teniendo un caso de consejería, porque pues aún no lo buscan. Y estaba teniendo un caso de consejería de una persona. Mi niño tenía 3 años de edad. Escuche bien lo que le voy a decir. 3 añitos de edad. Ya que no saben la que pasó. Yo que estaba dando caso de consejería y pendiente pues de que si llegaba algún paciente poderlo atender, en fin, etcétera. Cuando llega un pitbull, escuche bien, un pitbull, y coge a mi hijo, y eso parecía como cual cocodrilo no suelta a su presa, así. Y yo empiezo a escuchar, papito, ayúdame, papito, papito. Y óigame, como que apagaron la vela del espíritu y de una, ¿dónde está ese que se muere hoy? De una, eso fue impresionante. De una me encendí en una ira. ¿Cómo sería la rabia que tenía en el momento? Que le metí un grito al pitbull y ese animal grande empezó a echar atrás, doblegó las orejas delante mío, agachó la cabeza y empezó a echar atrás. El grito que le metí fue, no, le dije así, de una. Y yo, ese perro inmediatamente sintió miedo, ese perro. Y empezó a echar atrás. Yo estaba, ¿cómo sería el grito que metí que toda la cuadra me volteó a ver? Y fue literal, toda la cuadra me volteó a ver. A quien le estaba dando consejería, al ver a mi hijo tirado en el piso, con miedo, lo cogió, lo cargó, lo abrazó y me dijo, era como yo estar viendo a mi hijo. Me dio una misericordia de tu hijo y me dio una rabia, pero yo no volteaba a ver atrás. Escuche, en ese momento mi pensar era el siguiente. Yo dije, le destrozó la pierna. Y me llenaba más de ira. Y dije, este perro aquí se muere. Y le iba a meter una patada aquí en toda la manzana para que usted me entienda. En toda la tráquea. Lo iba a matar al perro. Tenía una rabia. Y de repente oí la voz del Señor que me dijo, Iván, voltea a ver la pierna de tu hijo. Cuando escuché esa voz, volteé a ver la pierna de mi hijo, ni un rasguño. Y la ira que yo sentía, como si me la hubieran apagado completamente.
El dueño del pitbull estaba más blanco de lo que usted me ve por las cámaras, imagínese. Estaba pálido, parecía Gasparín el tipo. El perro estaba con las orejas hacia abajo, el hocico hacia abajo, la cabeza hacia abajo y hacia atrás, en posición de respeto, de miedo. Porque el perro sabe cuando se enfrenta al alfa. Así igualito, cuando le agacha y le hace hacia atrás, así me hizo ese perro. Lo que le dije al dueño del perro, le dije: hermano, dele gracias a Dios que a mi hijo no me le pasó nada. Porque mataba al perro y seguía con usted, le dije. Porque yo con mi familia no consiento nada. Y me adelanto, no ha de faltar el que ha de decir: ay, qué idólatra. No. Pero hay una cosa. Dios nos puso a los hombres a proveer, a amar, a cuidar, a corregir, pero también a proteger a nuestra familia. Y si usted quiere coger y volver a un hombre con principios, el peor asesino, tóquele a la familia y verá cómo se le vuelve. ¿Sí me entiende? Y ese día, vea, si no fuera por Dios, es que fue un cambio cuando escuché esa voz y cuando veo que la pierna no le pasó nada. Mejor dicho, o sea, llegó y se me quitó toda la ira de una. Obviamente, al moverlo así, era que el diente del perro había atravesado el pantalón del niño y no se lo podía quitar. Imagínense. Y claro, al moverlo contra el piso así, es que ustedes hubieran visto, era una escena pero durísima. Fui a ver y claro, el piso lo raspó, pero el perro ni lo tocó siquiera. Cosa que yo... Y el dueño del perro, ese man, descansó después de todo eso. Nunca más lo volví a ver a él, ni al perro, porque ¿saben cómo venía el tipo con el perro? Lo traía sin bozal y sin la cuerda para sostenerlo. Tenía toda la culpa. Donde a ese man, donde el perro me le hubiera hecho daño al niño, ese man se iba de cárcel. Así de tremendo era. Porque los pitbulls son declarados perros asesinos. Tienen que andar con bozal, sí o sí. ¿Sí me entiende? Y un niño de 3, póngase mis zapatos, por favor. ¿Usted qué haría si le sucediera eso y que Dios lo guarde? ¿Usted qué hiciera? Su niño, su niña, por Dios, de 3 añitos. ¿Y ustedes hubieran escuchado los gritos que daba mi hijo? Por Dios, parecía que me lo estaban matando. Fue impresionante esa escena. Pero lo mismo, Dios es capaz de sostenernos en su paz y en su amor. Por eso siempre les digo, mire, tengamos en cuenta esto. Cuando tengamos que tomar una decisión, así hayamos dicho lo que hayamos dicho, así estemos airados, lo que sea, pídale a Dios de que lo llene de su paz, de que le dé tranquilidad, de que le dé momentos de lucidez para que usted, así como me ha hecho a mí, me evite de cometer errores, así también le evite a usted de cometer errores. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Lo que usted y yo no vemos, Dios sí lo ve. Dios tiene el control de todo y Dios nos quiere ayudar. Por eso te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a Papito Dios que sea Él glorificándose. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.